que lleva su nombre en honor a la escritora, a la gran escritora costarricense Yolanda Oreamuno. Para mí es un placer presentar a nuestro invitado del día de hoy, a quien desde ahora agradezco su buena disposición para colaborarnos y enseñarnos sobre ese tema tan importante. Es importante recordar que este año, 2025, marca como conmemoración histórica la derrota del fascismo en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, que como ustedes recordarán, pues finalizó en 1945, ya son 80 años. Sin embargo, pareciera que este gran enemigo solo estaba dormido porque en pleno siglo XXI han empezado a surgir nuevas manifestaciones de movimientos de extrema derecha que amenazan nuevamente la estabilidad de muchas democracias con movimientos que legitiman la discriminación, el uso de la violencia, el nacionalismo, el racismo y toda forma de colonialismo. Pero bueno, ¿qué es el fascismo? ¿Qué es la extrema derecha? Estas palabras que últimamente han vuelto a estar en la opinión pública, a veces son conceptos que no están claros y que, como ya dije, están pues lamentablemente cada día más presentes. Y para eso es la actividad del día de hoy, para echar una mirada al pasado que nos permita comprender mejor el presente. Ahora voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Jorge Barrientos Valverde. Jorge es profesor e investigador asociado de la Universidad de Costa Rica de Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Generales de esa universidad. Es doctor en Historia Global por la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría también en Historia de Centroamérica por esta misma universidad. Es licenciado en Estudios Sociales por la Universidad de Costa Rica también. Su especialidad es en Historia del siglo XXI y ha sido galardonado por la universidad en 3 ocasiones como el mejor promedio en su área de estudio. También tiene un Premio Nacional de Música por ACAM 2011. Es autor de varios libros y artículos sobre historia política en el mundo contemporáneo. Es miembro también actual de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte. Sus áreas de estudio e interés son la historia contemporánea universal, historia del Medio Oriente, historia política y de las ideologías, enseñanza y didáctica de la historia, teoría y pedagogía crítica, así como la teoría marxista de la historia. Vamos a escuchar la exposición de Jorge aproximadamente por 40 o 50 minutos y al final vamos a dar un espacio para preguntas y comentarios que pueden hacer a través del chat. No vamos a habilitar los audios, pero si ustedes plantean sus inquietudes por el chat de acá Zoom o también del Facebook, yo con mucho gusto las leo en voz alta para que Jorge nos brinde sus respuestas. Sin más preámbulo, yo quiero agradecerle a Jorge por haber aceptado nuestra invitación, por su amabilidad, por estar acá y le doy el pase. Jorge, adelante, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias al profesor Eric Salas por este espacio y por la invitación y por la iniciativa de este tipo de actividades por parte de la cátedra de Yolanda Romuno del Instituto Tecnológico para, para discutir sobre problemas nacionales e internacionales. Entonces, bueno, este espacio es muy bien. Aquí estamos con todo gusto. Entonces vamos a iniciar. Yo creo que yo prefiero quitar la cámara por un asunto de conexión. De repente, pues, que se le dé un poco. Entonces, ahorita que empiece la exposición, voy a quitarlo, la cámara y la presentación va a ir ahí cambiándose. Cualquier cosa para efectos del asunto de la exposición. Vamos a tener al final un espacio de intercambios. Espero durar unos 45 50 minutos. Entonces, luego podemos charlar un poco. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque esta, bueno, es una discusión muy grande, es muy amplia. Yo voy a partir de un enfoque histórico, de la historia del siglo XX y vamos a tratar de aterrizar al final en la discusión sobre los fenómenos de las nuevas extremas derechas y discutir si estos
nuevos procesos históricos que se están dando, fenómenos históricos, como políticos, como quieran verlo, realmente son fascistas o hay diferentes maneras de caracterizarlos, son posfascistas o neofascistas, o simplemente de derecha radical o extrema derecha. Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces, bueno, vamos a arrancar y cualquier cosa ahí me avisan. Bueno, esta discusión la titulamos respecto al tema de la lucha contra el fascismo. Por ahí andaba un artículo de la Universidad de Costa Rica que se publicó el semestre pasado, donde planteamos algunas inquietudes sobre este tema a 80 años de la Segunda Guerra Mundial o del final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo primero es que bueno, hay que ubicarse para entender la Segunda Guerra Mundial y el conflicto en Europa a nivel geográfico. La ubicación geográfica básicamente es entender un poquito sobre el mapa europeo del siglo XX. Vamos a estar discutiendo constantemente de las relaciones conflictivas entre Alemania, Francia, el Reino Unido, Gran Bretaña, también Italia y el este europeo, donde a partir de 1917, pues, con la Revolución Rusa, eh, toda la región este europea, una gran parte de la región del este europeo pasa a ser la Unión Soviética con cerca de 13, 15 naciones aproximadamente que van formando la Unión Soviética a partir de 1922. Entonces vamos a ir viendo esto. eh, Luego vamos a ver la participación también de otras potencias, en el caso de Estados Unidos y Japón, etcétera. Vamos a arrancar con los orígenes del fascismo histórico entre 1917 y 1945. Para ello, bueno, interesante también, bueno, pues plantear para arrancar esta frase a modo de motivación, ¿verdad? Que es una frase muy famosa de Martin Niemöller, que señala que primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista, luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista, luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío, y luego vinieron por mí porque no quedó nadie para hablar por mí. Esto es lo que plantea un poco como el tema de las consecuencias del totalitarismo y las consecuencias de las dictaduras, incluso cuando muchas veces las personas están planteándose que es mejor vivir bajo una dictadura que bajo un sistema democrático porque posiblemente va a tener mayores ventajas, etcétera. Sin embargo, perdemos de vista los peligros que pueda generar esto, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante con el tema, en este caso, del contexto histórico del surgimiento del fascismo. Algunas actividades o algunos acontecimientos importantes para entender el contexto histórico de qué surge el fascismo y cómo surge. Aquí lo que tienen ustedes es una serie de elementos fundamentales como la Comuna de París de 1871, que es un evento histórico fundamental para comprender el tema de la gran rebelión política y gran revolución, si se quiere. Porque sí, fue una revolución en París. Hay un gobierno que dura cerca de 3 meses en esa región. Es la primera vez que la clase obrera toma el poder en Europa y es la primera vez que esta clase obrera ejerce el poder del Estado, intenta hacer un proyecto de reformas y un proyecto de cambios sociales y es aplastado y es aniquilado de manera brutal por un ejército internacional que invade Francia, invade París y acaba con este movimiento de resistencia y con este proyecto político. Esto ya marca muchísimo lo que está sucediendo en Europa. Lo segundo es la conferencia de Berlín para comprender que esto que vamos a estar hablando es un fenómeno político, ideológico, pero también es un fenómeno o un problema y tiene que ver con la conflictividad del imperialismo y el colonialismo europeo. En la conferencia de Berlín hay una repartición de África, pero Alemania no queda muy satisfecho con esta repartición. Después ver lo de la Revolución Rusa en 1905, posteriormente la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1919, que es una guerra imperialista, de hecho, es una guerra que se explica por los conflictos entre imperios y entre potencias y también por los fanatismos nacionalistas y religiosos, incluso también que hay en Europa. Digo el fanatismo religioso también porque una de las principales causas del enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña contra el Imperio Turco Otomano es por la toma de Jerusalén y por la toma de Palestina, de manera tal que aquí hay de por medio una conflictividad que tiene que ver con el desarrollo del sionismo en Europa y también del desarrollo del sionismo cristiano en Gran Bretaña y el fanatismo religioso en Estados Unidos y la idea esta de quebrar
al Imperio Turco Otomano, que tenía posesión de toda esa región desde por lo menos 1520. Eh, Después viene el Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial en 1919, el triunfo revolucionario del movimiento bolchevique, de la revolución bolchevique en 1917, al mando de Vladimir Lenin y León Trotsky, entre otros grandes líderes importantes, el desarrollo de la URSS y el ascenso de todos estos movimientos de izquierdas, de marxismo, de revoluciones marxistas o de inspiración marxista, también el ascenso de movimientos anarquistas y la organización de agrupaciones sindicales, los sindicatos y gremios laborales en la búsqueda de derechos laborales y mejoras sociales. Aquí tienen una imagen de la repartición de África con eh, diferentes líderes políticos de Europa que van a ir marcando, digamos, también la manera en la que el colonialismo va a funcionar dirigido por un discurso terriblemente racista y eurocéntrico. Ahí pueden ver la división de África, incluso con cortes que se hacen con regla, ¿verdad? Dividen el mapa africano y la geografía de África sin tomar en cuenta los criterios étnicos, sociales, ideológicos de esta región. Ahí pueden ver incluso, bueno, Inglaterra, Francia, Portugal son los principales favorecidos, también Bélgica con el Congo, etcétera. Esto va a dar pie a que después se van a dar ya los primeros proyectos colonialistas muy violentos sobre África después de la conferencia de Berlín en 1885 con el Kaiser Guillermo II y Leopoldo II de Bélgica, que ahí los tienen en una caricatura, ¿verdad? Que se ha hecho en estos últimos ya años sobre el papel de estos gobernantes, déspotas, racistas, terriblemente violentos y agresivos contra las naciones africanas. ¿Alguna bibliografía? Yo recomiendo este libro de Jacques Paules, que es un historiador marxista belga, La Gran Guerra de Clases, 1914-1918. ¿Por qué recomiendo esto? Porque finalmente, dentro de mucha bibliografía que hay, lo importante aquí es que hay bibliografía que analiza el conflicto de la Primera Guerra Mundial, no como tradicionalmente la historiografía de las élites blancas europeas y occidentales han planteado, que la Primera Guerra Mundial es un momento de locura, donde los seres humanos se radicalizaron y se ponen fanáticos y entran en un conflicto y no lo contextualizan en el marco del imperialismo y del capitalismo contemporáneo occidental, de manera tal que Paul sí lo hace, al igual que lo hacen otros autores como Eric Hobsbawm, entre otros que no pierden de vista el tema de que este conflicto tiene que ver con luchas entre imperios y luchas entre burguesías en Europa, burguesías que son terriblemente avariciosas y terriblemente corruptas y burguesías que son terriblemente sanguinarias. Y mucho de eso lo seguimos viendo 100 años después, de manera tal que no estamos totalmente desconectados de esta cuestión de la Primera Guerra Mundial. En pleno 2020 y en pleno 2025 estamos viendo nuevos conflictos, nuevas guerras y estamos viendo nuevos genocidios también en el marco de lo que está sucediendo en este momento en Gaza, que tiene que ver con el colonialismo europeo, justamente tanto como sucedió hace 100 años, cuando ya vimos el colonialismo y la violencia brutal contra Namibia por parte de Alemania, contra el Congo, entre otros. Orígenes históricos, bueno, en realidad, a pesar de que creamos que el fascismo surge en Italia o en Alemania, en realidad, como bien ahí dice, surge principalmente en Francia con Charles Maurras, que es un ideólogo ultranacionalista, fuertemente antisemita y anticomunista, profundamente contrarrevolucionario. Surge justamente como una respuesta a la Comuna París de 1871, que amenazaba los intereses de los más poderosos y privilegiados. Además, defensor del régimen monárquico, creía que el parlamentarismo era nocivo para la nación francesa. Es una posición muy clasista y muy elitista de señalar que el parlamentismo podría estar abriendo espacios para la democratización del poder, para que participen las clases trabajadoras y eso le da espacio a sectores radicalizados de izquierda o eso también le da espacio a los obreros de hacer política y que eso era inaceptable, ¿verdad? De manera tal que para él la democracia y el parlamento daban opción a radicales de izquierda para que participaran y tomaran también decisiones. Eso era inaceptable a los intereses de la aristocracia francesa. También Gabriele D'Annunzio, un poeta y político militar italiano, luego fue el principal influyente ideólogo del desarrollo de muchas ideas de Benito Mussolini, donde ahí vamos a ver que hay
un ideario plagado de fanatismo nacionalista, odio por el socialismo marxista y aversión por los judíos. Es bien interesante acá que tomemos en cuenta que el pueblo judío y la población judía del siglo XIX y hasta 1948 es principalmente la población judía de clase obrera, es un pueblo oprimido en Europa, perseguido, discriminado, humillado, etcétera, de manera tal que la población judía es proclive a las ideas socialistas y a las ideas marxistas y anarquistas, y eso es lo que va desarrollando justamente el odio por parte de los fascistas contra la población judía. Es un asunto étnico, pero también es un asunto de clase y es un asunto ideológico, político, ideológico. Eh, Otro detalle importante, bueno, este es un autor muy relevante, Serf Stergel, El nacimiento de la ideología fascista, que señala que el fascismo es primero un fenómeno cultural para luego convertirse en una fuerza política. La polarización ideológica entre izquierdas y derechas en el marco de la lucha de clases cada vez más grave es lo que genera que el fascismo tome tanta fuerza política y el objetivo de todo esto es neutralizar el ascenso de la clase obrera. Ajá. Eh, el elemento fundamental aquí que hay que entender sobre el fascismo es que lo que pretende es detener el avance de la conciencia política y el avance de la conciencia de clase en los sectores populares de Europa y en las clases medias intelectuales que también están creciendo en términos de concientización política. Acá entonces vemos, ¿qué es el fascismo? Bueno, el fascismo se refiere a una corriente político-ideológica de extrema derecha, representante de los intereses de la élite capitalista más radicalizados y antidemocráticos, defensora de los privilegios de los sectores más poderosos de las naciones y apologista del pasado imperialista y monárquico que tuvieron en muchos momentos históricos ciertas naciones europeas, ¿verdad? Hacia inicios del siglo XX, con el fin de llevar a cabo la consolidación de su proyecto político y económico, se valió incluso también de la tradición militar. El nacionalismo exaltado, la idea de unidad y supremacía de la nación y en algunos casos el ideario de la defensa de buenas costumbres religiosas. Es decir, que el fascismo pretende salvar las antiguas monarquías europeas en contra de la amenaza marxista, revolucionaria, socialista y también las costumbres y tradiciones religiosas de la supuesta Europa civilizada, ¿verdad? Evidentemente, bueno, pues eso es muy cuestionable porque Europa no está siendo tan civilizada, puesto que como vemos hay imperialismo, hay colonialismo, hay racismo, hay divisiones de clases, hay injusticia, hay desigualdades socioeconómicas, etcétera. Entonces, el movimiento fascista además toma mucha fuerza después de la Revolución Rusa como reacción a la revolución bolchevique. ¿Verdad? Así las cosas, entonces, el fascismo no es un accidente de la historia de Occidente, eso es el fundamental. Esa narrativa de que es accidental, de que fue un momento de exaltación, de locura, en realidad no. El fascismo es más bien el resultado de una cultura política europea plegada de conflictividad social, violencia política y fanatismos culturales. La burguesía mundial desde 1945 ha insistido en narrar al fascismo como un fenómeno político ajeno a la izquierda o a la derecha y lejana a los intereses de las élites capitalistas, una especie de absurdo irracional que dura 25 años producto de la maldad de la naturaleza humana. En realidad, toda esta narrativa de que el fascismo es parte de la maldad de la naturaleza humana también es muy cuestionable, puesto que el fascismo, digamos, tiene raíces históricas muy concretas y el fascismo tiene un proyecto ideológico de clase, que es de la burguesía, claro, después apoyado por sectores populares, pero digamos, aquí desechamos toda esta narrativa de que haya una naturaleza humana eh, eh, violenta, agresiva, y que eso es lo que nos genera este tipo de extremismos, ese tipo de explicaciones abstractas, digamos, de mucha generalización, no nos convence. Y la teoría desde la que planteamos esta discusión, que es la teoría marxista y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, también lo que trata de ver es cuáles son los orígenes concretos del fascismo como ideología y como proyecto político militar en Europa que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Esa es la causa principal de la Segunda Guerra Mundial. Lejos de esto, entonces, el fascismo es una ideología de extrema derecha, proviene de una clase burguesa racista, colonialista, imperialista, pero profundamente avariciosa. Lo que pretende es controlar los mercados, controlar la riqueza, controlar los recursos. Lo que pretende la burguesía europea a través del fascismo es el manejo de la riqueza y tener un dominio monopólico de la riqueza y del poder de los militares, de los ejércitos, ¿verdad? Por eso, bueno, la Segunda Guerra Mundial deja muy claro la locura en la que entramos con más de 70 millones de muertes. El fascismo además es una corriente de lucha político-militar que pretende defender a las élites más poderosas de la amenaza revolucionaria socialista, marxista, anarquista, incluso del reformismo socialdemócrata también. Aquí hay tres elementos fundamentales que plantea Eric Hobsbawm, por ejemplo, ustedes ven acá, ¿por qué el fascismo crece y se desarrolla
y se reproduce de manera tan rápida? Bueno, por una nostalgia por el pasado imperial y colonial, incluyendo la defensa de las monarquías que están cayendo por toda Europa. Entre 1915 y 1920, las monarquías están muy desgastadas, los reyes, y la gente cree que es necesario pasar ya a ser repúblicas modernas y democráticas. El punto B es por el fanatismo nacionalista y patriota, circunscribiendo el tema religioso para defender el catolicismo europeo y defender el cristianismo. Y el 3, la profunda lucha de clases, la polarización social entre burguesía y proletariado y entre naciones poderosas y naciones subyugadas. Este punto es fundamental para entender que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son producto del conflicto entre clases sociales y entre naciones dominantes, imperialistas y naciones dominadas. Alguna literatura aquí que yo recomiendo, bueno, leer un poquito de la teoría de Frankfurt, Escuela de Frankfurt, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, sobre estos temas, siempre vale la pena. La mayoría de estos textos se pueden descargar gratuitamente. Y más recientemente, uno de los autores principales que estudia este tema es Enzo Traverso, que tiene trabajos muy buenos, es un historiador italiano de los más relevantes de hoy en día. Ahí también está muy recomendado. Y en Costa Rica, pues tenemos nuestros profesores especialistas también, muy connotados y galardonados, como el caso de Rodrigo Quesada, que ha estudiado estos temas a profundidad y ha publicado una gran cantidad de libros, por lo menos más de 20 libros tiene Rodrigo Quesada, profesor catedrático de la Universidad Nacional, ya jubilado, sobre estos temas y nos ha ayudado muchísimo a la formación y construcción de todas estas reflexiones, ¿verdad? Jacques Paules, como les decía, bueno, ya vamos a comentar los resultados de las investigaciones de él respecto a cómo el fascismo no hubiese sido posible sin la ayuda y el apoyo de las grandes empresas capitalistas estadounidenses, aunque ustedes no lo crean, y de las grandes empresas capitalistas europeas. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Estados Unidos fue parte de esto, por supuesto. El fascismo y el nazismo no hubiera crecido de manera tan fuerte, no hubiera tenido tanto poder si no hubiese sido por el apoyo de las empresas capitalistas estadounidenses, grandes empresas, grandes banqueros, terratenientes, que vieron con buenos ojos el ascenso del fascismo. Nunca se imaginaron que esto se iba a salir de control, pero al inicio sí apoyaron todo este movimiento, ¿verdad? Recientemente se publicó este libro de Richard Evans, para entender quiénes son los nazis y cuáles son las caras de los principales líderes del movimiento nazi y fascista. Y nos explica desde el presente, en una entrevista del año pasado, que conocer cómo el nazismo sedujo a los alemanes nos inmuniza contra el populismo actual, a propósito de lo que estamos viviendo hoy en día. Conocer el pasado en este caso y entender bien qué fue lo que sucedió en Europa en los años 30 y 40 nos puede ayudar a entender lo que está sucediendo hoy en día con los nuevos populismos de extrema derecha y con las nuevas ideas de autoritarismos, de políticas punitivistas, de políticas más represivas, de violencia del Estado contra la población y también de supuestos mesías, de supuestos líderes mesiánicos que nos vienen a salvar de todo aquello que supuestamente se considera lo malo, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con relaciones de poder muy claras sobre lo que está sucediendo y esas relaciones de poder y dominación lo que pretenden es consolidar y mantener el poder de los grupos económicamente más privilegiados en nuestra sociedad. Es decir, que en este momento si algunos de nosotros señalamos la necesidad de aumentar el presupuesto a la educación, a las becas, aumentar el presupuesto a la cultura, a las actividades culturales, aumentar los presupuestos hoy en día para actividades que tengan que ver con fomentar o aumentar el acceso a la vivienda popular, eh, hoy en día algunos estamos planteando la necesidad de fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social y el derecho a la salud. Posiblemente todo esto se ha visto para estos grupos de poder como negativo y entonces nos van a atacar. Y ahí es donde salen de nuevo estos movimientos de extrema derecha que no ven con buenos ojos este tipo de ideas que parten de la solidaridad humana, que parten del apoyo mutuo, que parten de la cooperación entre las personas para lograr mejores niveles de convivencia social, ¿verdad? El asunto hoy en día está tan complicado y tan tirado a la extrema derecha, de nuevo, en el sentido común de la población, diría Antonio Gramsci, el sentido común está tan a la extrema derecha que cuando uno habla de justicia social, repartición de riquezas, redistribución de tierras, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, empleos dignos, salario mínimo, aumentar el salario, entonces ya uno es acusado de radicalismo, ¿verdad? Cuando este tipo de agenda política no debería ser en estos momentos nada radical, sino que más bien es la base de la convivencia social humana, ¿verdad? Eso es lo que sucede hace 100 años también, porque el proyecto socialista y los partidos marxistas en Europa están creciendo muchísimo en los años 20. Después de la Revolución Rusa hay un
intento de revolución en Hungría, en Italia y también en Alemania. En Alemania en 1918 es asesinada Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y este intento de revolución es aplacado por el ejército de manera terriblemente violenta y agresiva. A Rosa Luxemburgo, que era una de las grandes intelectuales europeas, una de las primeras mujeres que logra un doctorado en Europa y que logra sacar una gran publicación de escritos, una mente súper brillante, la asesinan de manera totalmente criminal, a sangre fría, cobardemente, y la tiran a un río, etcétera. A Karl Liebknecht también lo asesinan de manera brutal, y esas son las dos, digamos, las dos figuras más representativas, pero detrás de ellos hay una gran cantidad de luchadores sociales que son asesinados también en los años 20 y 30. Eh, entonces, bueno, esto nos va llevando justamente a la Segunda Guerra Mundial. Aquí otra bibliografía importante, que recomiendo este librito de Patricia Agosto sobre el nazismo, muy pedagógico para gente joven, para quienes se quieren introducir a estos temas, un librito pequeño, de lectura muy sencilla y que vale la pena revisarlo para que vean ustedes algunas de las cuestiones que vamos a ir diciendo. Y también los trabajos que explican el papel de las empresas transnacionales y de las grandes empresas de Estados Unidos y de Europa en colaboración con los nazis, ¿verdad? No sé si reconocen a ese señor que está ahí, es muy influyente en el siglo XX, nada más ni nada menos que Henry Ford. Pues Henry Ford fue condecorado con la Gran Cruz del Águila en 1938. Los nazis lo admiraban a Henry Ford y Henry Ford admiraba a los nazis. De manera tal que uno de los principales empresarios y de los multimillonarios más poderosos del siglo XX tenía grandes simpatías por el fascismo y por el nazismo, y creía que el proyecto de la humanidad tenía que ir hacia ese norte. Lo que pasa es que todo esto se cayó en 1945. Ya vamos a ver por qué al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, bueno, el fascismo se construye así, como una expresión de la racionalidad burguesa. Pretende construir un capitalismo de Estado, con un Estado fuerte, corporativista, manejado por las élites militares, ¿verdad? Y se asocia como ideología, como proyecto ideológico, el fascismo se asocia con esto que vemos aquí: el nacionalismo, el militarismo, el racismo, el anticomunismo, el antisemitismo, el imperialismo, etnocentrismo, colonialismo, el darwinismo social, también la ley de la selva, la ley de los más fuertes se imponen, y los más débiles deben ser arrasados, ¿verdad? La xenofobia, la homofobia, el eurocentrismo, la tradición monárquica, pretende salvar la tradición monárquica, el fanatismo cristiano también, el conservadurismo aristocrático, el antiliberalismo, digamos, la repulsión por el liberalismo político y la repulsión por la democracia. Ajá. Y además es un proyecto expansionista que busca preservar las tradiciones y costumbres establecidas de Europa. Y aquí tenemos, por ejemplo, una caracterización de esto. Se cree que la desigualdad de los individuos es natural y que hay individuos para mandar y hay individuos que son para ser explotados. Es natural y normal que hayan explotadores y explotados, que hayan dirigentes y dirigidos, y que los débiles deben ser mutilados, bueno, cuando no logran adaptar, ¿verdad? Eso es racismo. La subordinación del individuo al Estado, el Estado controla y encuadra a la sociedad, la existencia de una élite y un líder carismático, bueno, el duque, que era Mussolini, Führer, Hitler, el caudillo, que era Franco en España, fue dictador por más de 35 años en España. La exaltación de lo irracional, el culto a la violencia, el culto a la personalidad, la intolerancia, el fanatismo, ¿verdad? Eh, Además, bueno, otros elementos, lo que ya hemos señalado, el fascismo se basa en el anticomunismo, en un pensamiento antiintelectual también. Todos los intelectuales de izquierdas o progresistas o socialdemócratas deben ser aniquilados, y es un proyecto antidemocracia y antirepublicano. Eh, la idea del fascismo también además nos lleva a entender esta cuestión de la construcción del superhombre y el subhumano, es decir, categorías dentro de los seres humanos. Hay personas de élite que se convierten en superhombres y hay personas que van a ser consideradas como subhumanos. Ajá. De manera tal que entonces parte del proyecto fascista pretende la muerte al pensamiento crítico y la muerte al humanismo de los grandes pensadores que se habían desarrollado hasta los años 40, el culto a la violencia y el culto al líder, y el uso de la represión para mantener los privilegios de la burguesía. De manera tal que aquí, como ven, el fascismo es la respuesta agresiva y ultraviolenta a la amenaza del socialismo o de cualquier principio de justicia humanística, incluso desde el pensamiento más básico del humanismo. Y también es una lucha contra la teoría marxista, que luchaba contra los privilegios y los abusos de las élites dominantes, con los niveles de explotación laboral que se vivían en esa época.
los nazis lo que pretenden es mantener esos niveles de explotación laboral, incluso aumentarlos, como sucedió con la mano de obra que tenían conquistada o colonizada en África y a los judíos que esclavizaron también. Otro elemento fundamental es la necesidad de la violencia como método para dominar, según ellos, ¿verdad? El mundo es para dominar el mundo e imponer el orden fascista a los demás. Otros de los actores principales, ustedes los pueden ver aquí. ¿Cuáles otros actores principales existían? Bueno, el papel de la iglesia, con Pío XII, que fue profascista, las élites empresariales y el ejército. La élite era principalmente terrateniente, los grandes banqueros y empresarios industriales. La misión de los nazis era buscar nuevas colonias, más mano de obra barata, nuevas rutas comerciales y nuevas materias primas, como decía hace un rato, ¿verdad? Ese es el punto fundamental que hay que entender. El proyecto nazifascista lo que pretende es el desarrollo de una economía más poderosa para las élites europeas que, que estén de acuerdo con el proyecto fascista. Entonces, ahí es buscar nuevas colonias, más mano de obra barata para explotar, nuevas rutas comerciales y nuevas materias primas. La iglesia soñaba, por ejemplo, con hacer de nuevo católica la Unión Soviética, bajo ese prejuicio de que la Unión Soviética ya era atea o era satánica o satanista. Los nazis soñaban con quitarle los recursos a la Unión Soviética y los ricos fascistas empresarios soñaban con recuperar las inversiones en esa región. ¿Verdad? Entonces, de manera tal que aquí hay una disputa política y económica. El proyecto nazi era aplastar al Partido Comunista Alemán y al Partido Socialdemócrata, destruir la democracia participativa y a los movimientos electorales de izquierdas, destruir al marxismo y a los sindicatos, destruir la división de poderes, acabar con la amenaza de la Unión Soviética y salvar las tradiciones cristianas, el capitalismo y el nacionalismo exaltado, ¿verdad? Algunos de los líderes principales antifascistas fueron asesinados, muy poco conocidos en Costa Rica, muy poco conocidos en Occidente. Todo esto es una historia que ha sido terriblemente invisibilizada, ha sido una historia oculta por parte de la burguesía alemana y la burguesía europea. No quieren que se sepa quiénes fueron los grandes antifascistas, defensores del principio, digamos, más básico de la democracia y la convivencia y la tolerancia. Y hay que rastrear bastante los líderes que fueron asesinados, entre ellos, bueno, principalmente Ernest Thälmann, en 1933 arrestado y luego asesinado, símbolo de la resistencia antifascista, y así hay una gran cantidad de líderes políticos y de activistas e intelectuales, ¿verdad? Para todo esto nos ayuda mucho la teoría política de Gramsci, Trotsky, Mariátegui, Ernest Mandel, etcétera, ¿verdad? Para poder ir comprendiendo esto y el papel de las empresas que le decía, bueno, el caso de Hugo Boss, que es uno de los casos más famosos, ¿verdad? Aquí tienen algunas de las otras empresas que colaboraron con los nazis, ExxonMobil, Ford, Kodak, Allianz, Nestlé. eh, Ahí tienen la lista. Voy a tomar un poquito de agua ya hoy. Entonces, si repasan dicha lista que vienen ahí, básicamente ustedes pueden ver que el crecimiento de todas esas empresas son las empresas que dominan el mundo hoy en día. Ajá. Entonces ahí es donde podemos hacer conexiones con el presente. Ford, IBM, Opel, Shell, Allianz, Kodak, General Motors, Coca-Cola, Adidas, Nestlé, Siemens, Hugo Boss, Gillette, Standard Oil, Texaco, Bayer, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Fox, Deutsche Bank, United Fruit, incluso Westinghouse, Electric Company, empresas que nos suenan muy cotidianas y muy normales hoy en día, fueron parte del crecimiento del fascismo y del nazismo en esas épocas y fueron cómplices y fueron los aliados de este movimiento político. Incluso caras muy conocidas, el caso de Prescott Bush, su hijo y su nieto, es decir, George Bush padre y George Bush hijo. Prescott Bush fue un gran aliado y un gran admirador del fascismo europeo y de los nazis. Y después Estados Unidos hizo presidente a su hijo hizo presidente también en el 2001 a su nieto, ¿verdad? Cosas así que a veces parecen sacados de la ciencia ficción distópica del cine, totalmente reales. De hecho, muchos de estos autores muy conocidos como Noam Chomsky, por ejemplo, han señalado que Estados Unidos después de 1945 se convierte en un país que va a empezar más bien a defender a los exfascistas y a darles incluso eh, alojamiento. Una gran cantidad de gente que escapa de la Segunda Guerra Mundial, líderes fascistas y que estuvieron en los campos de concentración, etcétera, escapan principalmente a Estados Unidos y escapan a Sudamérica, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, principalmente, y hacen una nueva vida allí. De manera tal que Estados Unidos se convierte en un refugio para los
ex nazis, ex fascistas, y Estados Unidos los va a empezar a contratar, incluso, los va a empezar a contratar para que los ayude a combatir a los soviéticos, a los socialistas en la Unión Soviética. Lo que le señalaba del Papa de Hitler, bueno, muchos consideran que Pío XII fue cómplice también, porque era profundamente antisemita, y Pío XII era profundamente anticomunista y antimarxista. Creía que esto era una guerra religiosa, es decir, que la disputa política en Europa era una disputa política que tenía que pasar por, o que pasaba alrededor de un conflicto religioso. Eh, entonces, bueno, aquí, ¿cuál es la posición de Pío XII? Bueno, que hay que apoyar a los fascistas porque de alguna manera están ayudando a aplastar a un enemigo común y un enemigo muy peligroso, que es el marxismo y los socialistas. Ajá. Ahí tienen algunas imágenes del papel de la Iglesia Católica cuando trabajaba hombro a hombro con los fascistas. El caso más importante de esto es el fascismo en Italia, pero también el fascismo en España, con Francisco Franco, que quizás muchos de ustedes lo conozcan y que saben que Francisco Franco fue uno de los grandes dictadores de Europa y fue convirtió en dictador en España después de 1939, 1940, cuando gana la guerra civil en España, que es un conflicto que arranca en 1936. Son 3 años, 4 años de conflicto y al final, bueno, pues Francisco Franco y el ejército logran derrotar a las fuerzas republicanas que, digamos, agrupaban a todo tipo de izquierdas, desde socialdemócratas, demócratas republicanos, marxistas, trotskistas, agrupaba anarquistas, agrupaba stalinistas, etcétera. Ahí tenemos algunos ejemplos de esa supuesta lucha por defender la grandeza de Europa con el rey, los reyes, el rey de España, Alfonso XIII, o el caso de Miguel de Primo de Rivera, de la familia aristocrática, muy asociados y muy ligados a la ideología fascista. Sobre la resistencia antifascista en Europa recientemente, ¿verdad? Otro tema interesante que lo dejamos para luego es sobre la solidaridad internacional o los movimientos de solidaridad internacional, el caso de la solidaridad antifascista, los brasileños que participaron en la Guerra Civil Española y que también después muchos latinoamericanos y canadienses participaron, estadounidenses, ya, obviamente ya vamos a ver más adelante, participaron en la Segunda Guerra Mundial contra los fascistas, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría retomar y recordar el caso de uno de las víctimas principales del fascismo en Europa, es el caso de Walter Benjamin, que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, a pesar de que murió a los 47 años aproximadamente, estaba muy joven, todavía le faltaba escribir más, pero dejó algunos de sus escritos más importantes y estaba totalmente consternado por el crecimiento del fascismo en Europa y estaba impactado del crecimiento de estos movimientos políticos mesiánicos, de los grandes líderes, de los grandes hombres que son alabados por las masas, donde la gente no los cuestiona, la gente no tiene capacidad de cuestionar nada, la gente los sigue ciegamente como líderes enviados divinamente o enviados celestialmente. Y una de las tesis de Benjamin sobre la historia dice lo siguiente, ¿verdad? Esa es la famosa tesis del ángel de la historia. Cuando él se pregunta qué es la historia, para él la historia es un ángel que desde el cielo va viendo el paso de la sociedad, el paso de la civilización, como una especie de este, manifestación que va por una calle y que va avanzando y que muchas veces esa manifestación que va por la calle puede caminar hacia adelante muy rápido o puede irse para atrás también de manera muy rápida, ¿verdad? Es decir, pueden haber avances y progresos y también pueden haber retrocesos. Y Benjamin lo que explica aquí es que el ángel de la historia es ese personaje que va viendo el transitar de la civilización y el desarrollo de la humanidad, va observando que lamentablemente la historia no es más que un cúmulo de ruinas, la historia no es más que, la historia de la humanidad, por desgracia, no es más que la historia de la deshumanización total, de la barbarie, de la violencia y del salvajismo, tal como lo había planteado Marx
en las tesis sobre Feuerbach o Marx, en otros de sus escritos también muy importantes, en la crítica a la economía política, etcétera. Escritos muy pequeñitos de Marx, pero que eran muy claros y muy concretos respecto a el problema de la humanidad con los niveles de violencia y de salvajismo que se vivían en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, aquí Benjamin dice, un huracán sopla desde el paraíso y se remolina. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros una historia de la violencia total y es una historia donde los seres humanos no se han logrado organizar de una manera humanística bajo el principio de solidaridad y de justicia. ¿Esto qué significa entonces? Bueno, que el gran reto que tiene la humanidad en el siglo XX es poder construir un proyecto de sociedad y organización social más solidario, más justo, eh, llamen que se suicida porque no suicida para él. Él dice cuando está tratando de escapar de los nazis en 1940, cuando está entre Francia y España cruzando por las montañas, decide suicidarse por la cercanía con la que los nazis los van persiguiendo a ellos. Desgraciadamente, Benjamin está desesperado, prefiere acabar con su vida antes que caer preso de los nazis y Benjamin, por desgracia, bueno, pues fallece, sus escritos se los da a una compañera que logra salvar los escritos en Estados Unidos y los logra publicar luego. Y además, bueno, lo otro importante es que la presión internacional para abrir las fronteras entre Francia y España logra que a los 4 días se abran las fronteras y logren pasar muchos de los grupos antifascistas que iban huyendo, dentro de ellos el grupo con el que iba Walter Benjamin, de manera tal que si Walter Benjamin se hubiera podido esperar un poco, quizás, eso es una hipótesis contrafactual, como dicen, bueno, pues, ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Benjamin hubiera podido cruzar y se hubiera salvado y la historia sería diferente, ¿verdad? Pero bueno, así no pasó. Entonces, bueno, aquí hay otras discusiones que si ahora en la segunda parte podríamos hablar un poquito más, no voy a tardar mucho, sobre la manera en que los nazis lograron desarrollar el sistema de propaganda y el sistema panfletario de publicidad para unir a la nación y para convencer a la población de que ese proyecto era el idóneo. Ahí tienen el papel del arte, el papel de los deportes, el papel de la arquitectura, el papel de todo tipo de proyectos culturales que ayudaran allí, las películas, el cine, empiezan también a desarrollarse en esas épocas. El tema de la arquitectura es fundamental también para simbolizar poder, poderío, autoridad, respeto, sumisión en el pueblo. El pueblo tiene a los poderosos simbolizar a la población, ¿verdad? Los nazis entonces propagan sus valores e ideales a través de vehículos de transmisión, también la burocracia del Estado, los artistas, escritores, músicos, actores, la arquitectura, los símbolos patrios, el cine, el teatro, la pintura, la música nazi, las estatuas y también los monumentos fascistas. ¿Okay? Eh, Aquí también vemos entonces la teatralización del poder, como diría Michel Foucault, con esta cuestión de la manera en la que se impone poderío a través de lo simbólico, a través de la arquitectura, a través de lo visual. Ajá. Por supuesto, los desfiles nazis tenían un papel importantísimo en todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde, como hemos señalado, es un conflicto que tiene que explicarse por los choques entre las diferentes clases sociales en Europa y los
entre potencias. Es decir, la colección de afiches anticomunistas y fascistas en Alemania, en Italia, en España, son realmente muy interesantes si los analizamos desde el presente, para deshumanizar a lo que ellos consideran al otro y deshumanizar a la Unión Soviética y proyectar una imagen negativa de la Unión Soviética también. Y bueno, entonces aquí vemos los principales proyectos fascistas que se dieron en Europa, como lo pueden ver ahí. El caso de España, Italia, Alemania, Portugal y Japón. Es donde se desarrolló el fascismo principalmente. Obviamente el caso de Japón y Portugal, menos conocido, menos citado. Portugal no participó directamente en la guerra, en el conflicto, no tenía el poderío eh, para poder hacerlo, pero allí también el general Salazar estaba desarrollando un estado de corte autoritario, totalitario, fascista. El caso de Japón con el general Hideki Tojo y con el liderazgo político de Hirohito. Los aliados, bueno, el punto principal, como ustedes pueden ver, si uno le da seguimiento a la Segunda Guerra Mundial, es los ataques de Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial arranca en 1939. En 1941, Estados Unidos, después del ataque de Pearl Harbor, entra al conflicto. Para enero de 1943, Hitler está derrotado tras la batalla de Stalingrado, que es la batalla más sanguinaria y más sangrienta de la historia militar, de toda la historia militar, no solo la del siglo XX, porque son miles de muertos. Es un conflicto que dura varias semanas, varios meses, donde los soldados nazis están desmoralizados, además están congelándose, se quedan sin alimentos, se les congelan las armas y prefieren y señalan que es lo mejor es retirarse para Alemania de nuevo cuando invaden la Unión Soviética y tratan de conquistar la Unión Soviética. Bueno, son vencidos por el Ejército Rojo, pero también por las condiciones adversas con las que topan. La guerra finaliza en abril de 1945. ¿Qué es lo más importante aquí que me gustaría dejar claro? Bueno, que las élites que apoyaron tanto el proyecto nazi fascista, acá, a partir de abril de 1945, evaden totalmente su responsabilidad y evaden su criterio y evaden su apuesta que había sido por el crecimiento del fascismo en Europa. Se lavan las manos, ¿verdad? Con el fin de la guerra, ahí tienen, bueno, se dan los juicios de Nuremberg, donde muchos de los líderes nazis fascistas son enjuiciados, algunos de ellos se suicidan, algunos de ellos logran huir por los famosos sistemas de escape, con ayuda de otros líderes políticos y empresariales europeos y con ayuda del Vaticano. Las rutas de ratas, le llaman a eso en la historiografía, o las rutas de escape, donde se aprovecharon de la ayuda de sacerdotes fascistas y de empresarios fascistas para poder huir aquí a América, después de 1945. Ahí está la imagen de los juicios de Nuremberg. El caso uno de los que huyó, el general Eichmann, Adolf Eichmann, que huye a Argentina y es apresado en 1963 por parte de la Mossad israelí en uno de los barrios, en un barrio de Argentina, donde vivía con completa normalidad y vivía con completa calma. Estaba tranquilo allí haciendo su nueva vida. Ya tenía casi 20 años de haber salido de Europa. Y la Mossad israelí, que son los cuerpos de inteligencia de la policía secreta de Israel, lo apresa y lo lleva a Israel y le hace un juicio, ¿verdad? En ese juicio, bueno, al final a Ayman lo eh, eh, condenan a muerte. ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Bueno, para efectos de los estudiantes y de la gente joven que están acá presente, bueno, es importantísimo para entender que la historia del siglo XX es la que marca lo que está sucediendo hoy en día en nuestra vida, en nuestra sociedad, en las relaciones sociales, políticas, ideológicas, en lo que está sucediendo en los conflictos internacionales. Entonces, es muy relevante entender que todo esto es parte de un asunto de combatir los nuevos movimientos
ultraviolentos, ultranacionalistas y también colonialistas, y que incluso han llevado a cabo terribles genocidios, ¿verdad? Yo había citado el genocidio belga contra el Congo, el genocidio de Alemania contra Namibia, el genocidio de los turcos contra los armenios, el holocausto nazi contra los judíos y los soviéticos, pero después vienen nuevos genocidios. El genocidio contra los movimientos izquierdistas en Indonesia en 1965-66, el genocidio maya en Guatemala en 1979-1982, con ayuda del ejército de Israel. Aquí hay que dejarlo muy claro. Israel, después de 1948, se forma como un nuevo Estado nacional y después de 1967 se convierte en una potencia militar y durante los años 70, 80 financia, ayuda, apoya a sangrientas dictaduras militares latinoamericanas. Dentro de ellas, la peor, a la que le vendió armas y a la cual fue asesora y cómplice, fue en Guatemala entre 1979 y 1982, a través de principalmente la dictadura de Ríos Montt, el general Ríos Montt. También tenemos el caso del genocidio en Ruanda en 1994, de Hutus contra Tutsis, y el actual genocidio que se está dando en Gaza contra la población palestina allí por parte de las fuerzas del ejército de Israel, que han utilizado como excusa perfecta el ataque del movimiento de Hamas contra civiles israelíes en octubre del 2023, y esto le ha permitido legitimar, según su narrativa, un genocidio contra la población en Gaza, en Palestina, donde todos los días nos levantamos con peores noticias, día a día las noticias son peores sobre ahora el uso del hambre y la hambruna para aniquilar población civil, bombardean hospitales, bombardean escuelas, bombardean iglesias. En Palestina cerca del 14% de la población es cristiana, entonces esto no es una guerra de los buenos occidentales blancos contra los malos musulmanes y árabes, no. En Palestina hay 14%, cerca del 14% de población al papel de la historia, de la sociología, de la filosofía política, y con Michel Máxime, que él lo ha vivido en carne propia en Brasil, con el ascenso del gobierno de Jair Bolsonaro, después del golpe de Estado que dan en 2016-17, el ascenso de los militares en este país, y después abren todo el portillo para poder meter al gobierno a Jair Bolsonaro, que es un militar de extrema derecha, que también es muy misógeno, muy racista, homofóbico y terriblemente clasista. Gobernó durante su primer periodo, y entonces Lowy ha podido vivir eso y además lo ha vivido en Francia con el desarrollo del Partido Nacional, el Frente Nacional, que es un partido de extrema derecha ya con Jean-Marie Le Pen, que se ha convertido en segunda, tercera fuerza principal de Francia, lo cual es muy peligroso también. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, del crecimiento de las extremas derechas de un mapa. eh, de este mapa no es del 2024-25, es un poquito antes, de manera tal que los datos no son actuales. Posiblemente hoy, desgraciadamente, tengamos datos mayores
del crecimiento del apoyo a los partidos de extrema derecha. Por ejemplo, en Italia gobiernan con Giorgia Meloni. Este, Sin embargo, bueno, a la hora de llegar al gobierno, como entran por medio de la democracia electoral, pues no son tan extremadamente radicalizados para poder hacer cambios y reformas de lo que ellos quieren, de manera tal que, bueno, les ha costado pues, imponer su agenda, pero bueno, no deja de preocupar que la gente esté votando por la extrema derecha mundial. Para eso, bueno, yo recomiendo la lectura de este libro de Noam Chomsky sobre quién domina el mundo, muy actual, ¿verdad? El contexto actual, evidentemente, bueno, nos preocupa mucho el caso de Brasil, con la extrema derecha allá que considera este conflicto como un conflicto corte religioso también, es decir, ellos son los cristianos que desde sus iglesias defienden a Brasil de los ateos marxistas y comunistas y socialistas, lo cual es falso, y lo cual es falso simplemente por una razón muy concreta. La razón concreta es que el Partido de los Trabajadores de Ignacio Lula da Silva tiene como su base electoral más bien a población católica, que sale y se desarrolla a partir de la tradición de la teología de la liberación en los años 60, 70, 80, y que tiene como principales ideólogos a una gran cantidad de teólogos de la teología de la liberación muy importantes como Leonardo Boff, como Frei Beto, como Pedro Casaldáliga, entre otros grandes pensadores brasileños, católicos de la teología de la liberación, pero católicos que tienen ciertas sensibilidades por la izquierda política y que han apostado por el apoyo a los partidos de izquierda en Brasil, como el Partido de los Trabajadores, que es un partido muy moderado. Sin embargo, en Brasil esto se ha convertido en un conflicto que ha polarizado por completo esa nación, lo mismo que Milei en Argentina y el conflicto que se está dando allí también. Lo que hemos hablado ya de Israel con la extrema derecha fanática religiosa que apoya a Benjamín Netanyahu y el proyecto de genocidio sobre Gaza, que ha sido terrible. Y también tenemos el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que ha llegado con el apoyo de cerca de 95, entre 95 y 105 millones de votos representan las iglesias neopentecostales en Brasil y la ideología del sionismo cristiano. De manera tal que si en Estados Unidos, de manera tal que si en Estados Unidos usted pretende ser presidente y no cuenta con el apoyo del sionismo cristiano desde las iglesias neopentecostales, principalmente por las iglesias evangélicas en general, simplemente usted no puede ser presidente porque al restarse ese apoyo de millones de votos no llega al poder. Esa es la clave del gobierno de Donald Trump. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo diría que esto es lo más importante. También en Europa gobierna Víctor Orbán en Hungría, que es otro ejemplo relevante que hay que tomar en cuenta del desarrollo de estas extremas derechas. Y sí, efectivamente, hoy en día están respondiendo a la pregunta del tema de hoy. Estamos frente al desarrollo de nuevas extremas derechas. No todas son iguales, hay que caracterizarlas cada una por su lado. Cada extrema derecha en cada país es diferente, tiene diferencias. Yo lo que aquí siempre propongo es un estudio de casos y analizar con pinzas cada uno de los casos y de los ejemplos. Cada una de ellas son distintas, presentan similitudes, pero también diferencias. Y lo que habría que plantear aquí entonces, frente a la extrema derecha, es qué capacidad tenemos para enfrentarnos a estos nuevos movimientos ultranacionalistas, supremacistas blancos, muy radicales en sus posicionamientos para fortalecer las políticas neoliberales, privatización del acceso a la educación y a la salud principalmente, eh, etcétera, etcétera. Efectivamente, estamos frente a una nueva extrema derecha, no es necesariamente que todas estas extremas derechas son fascistas ni neofascistas. Esto es todo un debate. Yo no considero que ese concepto de fascismo necesariamente nos ayude para explicar esto, pero sí categorizar o meter en la categoría de extrema derecha a estos movimientos principales, ¿verdad? Ahí tienen a José Saramago, que hace más de 20 años dijo lo siguiente: los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o Mussolini, no van a tener aquel gesto duro militar, van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír. Van a hablar sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión, la patria, la ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio y muy pocas personas van a percibir que la historia de nuevo se está repitiendo, ¿verdad? Es decir, Saramago tenía muy claro que las nuevas extremas derechas no iban a ser con vestidos de militares y con armas, sino personas con traje entero, saco y corbata que van a hablarnos de cosas bonitas. Y efectivamente, pues eso está sucediendo. Entonces, bueno, yo lo dejo por acá y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge.
por Claro, esa con todo gusto. exposición tan interesante, tan completa y también por el esfuerzo, creo yo, de intentar, pues, sintetizar tanta información en un periodo de tiempo tan corto, porque realmente es un tema súper amplio. Pero yo creo que vos has hecho un gran trabajo brindándonos una versión bastante clara, bastante completa de lo que está pasando. Y yo creo, igual que vos, que hay que mirar hacia el pasado para pues, comprender mejor lo que está pasando. Les invito a quienes están conectados para que planteen sus preguntas, para dialogar un poco más con Jorge, aprovecharnos un poquito más de su tiempo y de su colaboración. Así que por favor hagan sus preguntas aquí por el chat y yo con mucho gusto las voy a leer en voz alta para atender algún asunto que les pareció interesante o alguna pregunta que tengan. Yo quisiera, tal vez, Jorge, mientras las personas que están conectadas se atreven a preguntar, hacer referencia a eso que vos dijiste, de que hay muchas personas y yo también lo he escuchado, que es mejor, que dicen que es mejor una dictadura que una democracia. Yo he escuchado ese tipo de opiniones, que es como vos dijiste, están como instauradas ya en el pensamiento, ¿verdad? En el sentido común de las personas. Y quizás quisiera volver a eso rápidamente y preguntarte qué es lo que crees vos que ha pasado para que lleguemos a expresar ese tipo de opiniones así de manera impune, creyendo que eso tiene algún sentido y algún sustento. Sí, de acuerdo. ¿Me puedes dar un par de minutos nada más para resolver una cuestión aquí en la casa y ya casi te respondo? Claro, claro, no hay problema. Un minuto. Repito que les invito nuevamente a hacer sus preguntas. Por aquí tenemos ya a Sheila Mejías con una pregunta que ya pronto estaré leyendo, también a Brittany, em, para aprovechar, como les decía, un poco más, para usar un poco del tiempo que nos ha brindado Jorge el día de hoy. Me parece muy importante también, y eso lo agradezco de tu presentación, Jorge, el hecho de que constantemente hicieras referencia a algunos textos clave que nos permiten o que nos permitirían profundizar en el tema. Eso es algo que yo agradezco mucho y tomé nota de algunos autores que me interesaría repasar, porque yo creo que, coincido con vos en que hay un resurgir de esta temática que tiene que preocuparnos eh, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mientras tanto, Jorge se reincorpora. Em, Quería contarles, aprovecho para anunciarlo, que pues la cátedra intenta a lo largo del semestre de realizar pues diversas actividades para que los estudiantes puedan empaparse o conocer de estos y otros temas coyunturales. La próxima semana hay una actividad que ahora voy a anunciar al final para que ojalá puedan participar. Y sin duda el gran tema que hemos querido abordar durante este semestre tiene que ver con lo político. Así que esta conferencia de alguna manera marca el inicio de una serie de discusiones políticas que vamos a tener un poco de cara al año electoral que se avecina, ¿verdad? Para muchos ya es de conocimiento que el próximo año vamos a tener votaciones en el país y creo que es importante refrescar la historia, ampliar un poco la mirada sobre ciertos temas para lograr un voto mucho más informado. Yo sé que muchos de los que están acá son estudiantes que pues van a votar por primera vez el próximo año. Así que yo diría que es importante que traten de informarse, de comparar, de contrastar críticamente lo que van a estar escuchando, toda la propaganda que se viene, para que logren un voto informado y responsable. Ahí tenemos ya a Jorge, creo, ya volvió. Listo, ya estamos, sí. Bien, lo que me estabas preguntando era sobre el asunto de estas opiniones que hoy en día están señalando que es necesario eh, recurrir de nuevo a las dictaduras, ¿verdad? Que es lo que me estabas planteando, me parece. Es que aquí se vino un aguacero terrible, entonces se complica el asunto. Espero que no se me vaya en internet. No, no, te Pero escuchamos bueno, bien. sí,
Sí, sobre esta cuestión, bueno, el crecimiento de la idea de la mano dura viene desde hace años en Costa Rica y en América Latina. La gente que señala que es preferible un gobierno de mano dura que resuelva los problemas que una democracia que cada 4 años cambia de presidente y no resuelve nada. Ajá. Eh, Más allá, digamos, de una idealización del sistema democrático, bueno, yo estoy a favor, digamos, de que vivamos en una sociedad democrática, por supuesto, porque es el punto neurálgico para poder organizar todo lo demás. No hay otra forma, digamos. La democracia tendrá problemas y limitaciones, pero es el punto central dentro del cual nos podemos organizar para tolerarnos y para, digamos, que se dé a respetar ciertas normas básicas de convivencia y de cómo funciona el Estado contemporáneo. Eh, y además, bueno, lo de estas opiniones, de la necesidad de una mano dura, de un gobierno que reprima, que violente los derechos, que meta a la gente a la cárcel, qué sé yo, de un gobierno dictatorial que destruya la división de poderes, que es peligrosísima en América Latina. Hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, eh, independientemente de lo que creamos de los gobiernos contemporáneos que están ahorita en el poder, pero hay que tener cuidado porque un gobierno que arranca así puede terminar con cosas terribles. Yo entiendo que que la población está desesperada, yo también, por respuestas, estamos desesperados por respuestas, qué sé yo, para resolver el problema de la inseguridad social, para resolver el problema de la criminalidad, para resolver el problema de las pandillas. Yo entiendo que hay una desesperación por resolver el problema de la precarización social y laboral, el problema de la injusticia económica y la desigualdad socioeconómica en Costa Rica es cada vez peor, pero no creo que la mano dura y no creo que un gobierno autoritario de derecha o de extrema derecha nos vaya a resolver esos problemas, posiblemente lo acreciente más bien. Obviamente mi apuesta sería por tratar de concientizar sobre esto para entender que no necesariamente un gobierno autoritario eh, va a resolver estos problemas porque puede aprovechar esa coyuntura para lanzar ofensivas muy fuertes contra todo aquello que ellos consideren enemigos políticos. Y bueno, otra cosa que es peligrosa es que, bueno, a mí me parece que hay que tener cuidado también con estos nuevos movimientos populistas de derechas o de derecha radical, porque uno de los elementos principales a los que atacan es a las universidades, al pensamiento crítico. Uno de los elementos principales que atacan constantemente, y no es casualidad que en Costa Rica ya está sucediendo esto en los últimos años, uno de los elementos fundamentales que ataca es a los profesores, al pensamiento crítico, a las universidades. Yo nunca en 20 años de estar en la universidad había visto un gobierno que atacara con el nivel de violencia que ataca este gobierno principalmente a la Universidad de Costa Rica. Eh, Básicamente es casi como una guerra declarada, una declaratoria de guerra. No ha ido a la universidad, no se presenta, no da la cara. La ministra de Educación, que nunca presentó la ruta de educación y que hizo un trabajo pésimo por el sistema educativo, nunca se presentó tampoco. Las negociaciones fueron siempre muy conflictivas. Es decir, que si queremos ver cómo sacamos adelante a Costa Rica y a nuestro país y a la región y agotamos las vías de diálogo y las vías de tolerancia, esto nos puede llevar a lugares muy peligrosos de violencia social. No solo la violencia que ya vivimos, sino la violencia política social, porque cada vez es más el discurso de mucha violencia en las redes sociales contra ciertos actores sociales y políticos de este país que se oponen al papel del gobierno actual. Entonces, bueno, yo creo que es importante, digamos, seguir defendiendo el proyecto de la democracia costarricense como el punto inicial de la sociedad. No hay otro. Y si hubiese otro, pues tendríamos que construirlo desde las bases y desde un proceso de revolución social o etcétera, que no parece que sea que se vaya a dar pronto, ¿verdad? A mí me parece que un proyecto de revolución social en América Latina, en Costa Rica, podría darse, pero solamente con un recrudecimiento muy fuerte de las condiciones objetivas, es decir, de la economía, de la pobreza, de la exclusión. Eh, entonces, a mí me parece que la democracia, esta que en la que vivimos, que es una democracia de las élites, está clarísimo. Es decir, en Costa Rica nunca ha gobernado un partido político popular de la clase trabajadora, ni nunca ha gobernado un presidente, digamos, salido de la clase trabajadora y que defienda los derechos de la clase trabajadora, con la excepción de los gobiernos de los años 40 que hicieron una coalición en medio de la Segunda Guerra Mundial, por cierto,
y que llevaron a cabo grandes reformas sociales, Calderón Guardia con la Iglesia Católica y el Partido Vanguardia Popular, que se dieron unas grandes reformas para la construcción de lo que fue la Caja, la Universidad de Costa Rica, las garantías sociales, el Código de Trabajo, políticas para construir escuelas por todas partes. Se llevaron a cabo los inicios de las políticas de calzado en la población que andaba descalza en las calles, comedores escolares. Conocemos las reformas más importantes de Calderón Guardia, pero hubo otras más también muy relevantes. Con la excepción de ese gobierno y algunas reformas importantes que hizo el proyecto socialdemócrata de Figueres Ferrer entre 1948 y 1974, pongámosle máximo, lo que hemos visto es una ofensiva muy brutal de gobiernos de las élites neoliberales en Costa Rica. Y lo que hemos visto es que después de que se construyó un proyecto en Costa Rica más o menos relativamente balanceado de una sociedad capitalista que trata de salir adelante, sacar su economía adelante, se ve acompañada de reformas sociales, de un Estado más o menos fuerte que se preocupa por la educación y la salud, por la vivienda, por dar becas. Y después con el proyecto neoliberal empezamos a ver un montón de problemas. Es decir, Costa Rica en 1991 tenía los mejores índices de desarrollo humano de América Latina junto con Uruguay. En 1991 era uno de los países con coeficiente de Gini para medir la desigualdad, era uno de los países más igualitarios de América Latina, con serios problemas de todo tipo, pero bien que mal, en la región latinoamericana teníamos algunos índices de desarrollo humano que nos podía hacer presentables y defendibles. Y en el 2022, cuando se cumplen los 30 años de esos índices aproximadamente, 2021, 22, en el bicentenario, los índices de desarrollo humano y indicadores sociales van hacia el barranco, ¿verdad? En términos de convivencia social y de la manera en la que estamos constituyendo nuestro país. Entonces yo lo veo muy complicado por ese lado, y hay que tener cuidado también con los discursos punitivos de más violencia. Yo entiendo que hay un problema carcelario, o sea, yo estoy consciente y que hay un problema de hacinamiento, y entiendo que que a las poblaciones privadas de libertad o a los reos hay que respetarles sus derechos. Yo estoy a favor de que las personas que están en las cárceles, que son principalmente de barrios obreros y de barrios marginales y de barrios empobrecidos, tengan dignidad dentro de la cárcel. No hay otra forma para poderlos reinsertar, no hay otra forma que darles lo mínimo. No sé cómo la gente pretende que salgan después de estar en la cárcel una serie de reos que fueron maltratados y torturados y violentados y que estuvieron en ese ambiente y creen que después de 20 años van a salir recuperados de ahí, van a salir peor, de manera tal que el Estado no puede tener calabozos y manicomios ahí. Y entonces yo entiendo que hay que mejorar nuestra infraestructura carcelaria, entiendo eso, pero también comprendo que esto es parte de un proyecto político actual perverso que puede ser muy peligroso y que también nos puede llevar a espacios de autoritarismo mucho peores. Entonces habría que tener cuidado con eso. Yo creo que este país, la única manera que medio funcione dentro de lo que cabe es con contrapesos, ¿verdad? Con que haya división de poderes, diferentes partidos políticos, que la Asamblea Legislativa esté más o menos repartida y así como para poder montar lo mínimo para la Claro. convivencia política, sí. Ujú. Sí, definitivamente. Gracias, Jorge, por la respuesta. Ujú. Tenemos un poco más de intervenciones en el chat, ahora sí. Y bueno, primero que todo, la gente manifiesta mucho agradecimiento por la presentación, que les gustó mucho, dicen. Y hay, digamos que varias preocupaciones que voy a intentar resumir, así que no voy a leer de manera directa las preguntas, las agradezco, pero voy a tratar de agruparlas en tres preocupaciones que me parece que son claves ahí en los comentarios. Una tiene que ver, porque vos ya también has adelantado algunas cosas, una tiene que ver con el tema de las redes sociales, ¿verdad? Cómo potencian de alguna manera todos los discursos de odio en la actualidad y qué tanto pues eso favorece también a que estos movimientos sigan creciendo. Eso por un lado. Y por otro también hay preocupaciones con respecto al futuro de hacia dónde va esto y también con respecto a, digamos, específicamente el caso costarricense, ya vos creo que dijiste algunas cosas, pero pensando sobre todo en el tema de lo que nos espera en esta campaña electoral el próximo año, también podrías quizás como referir algunas cosas. Ahí te agrupé como tres cosas, a ver cómo logras amarrarlas. Buenísimo. Sí, sí, no, muchas gracias por todos los comentarios ahí en el chat. Aquí los estoy tratando de ver. Están muy buenos todos los comentarios.
Yo siempre insto a la población, a todos nuestros amigos y compañeros y a familiares y todos a que estos temas no son ajenos a nadie. No es que solo los profesores pueden hablar de esto, no es que solo alguien que ha estudiado esto por 10 o 20 años puede hablar de esto. Esto tiene que ser una discusión cotidiana, digamos, tiene que ser una discusión como hablar de fútbol o de comida o de un café o con unos amigos, o unas cervezas, es una discusión que pasa por nuestra cotidianidad porque la manera en la que nos organizamos políticamente es la manera desde donde se organiza y administra el país y desde donde se organiza y administra la vida social de todos nosotros, desde lo que comemos, desde nuestros derechos, nuestras libertades, todo pasa por la discusión político-social. Entonces es muy importante que ya desde jóvenes muchos estudiantes se interesen por esto y tengan sus cuestionamientos, sus preguntas, inquietudes que a uno se le empiezan a hacer ya cuando entra a la universidad principalmente, porque en el colegio, bueno, pues es más complicado por la edad, eh, la despolitización que hay en Costa Rica muy fuerte, ¿verdad? Si no es porque hay unos profesores que le hablan a uno, uno casi no entiende nada de esto ni se interesa. Pero bueno, por dicha, las universidades pueden dar este espacio y a mí me parece que es fundamental que las universidades crezcan en este país. Yo no le veo más salida al problema de la inseguridad y la violencia que el mejoramiento de la educación, del sistema educativo en Costa Rica y el crecimiento de las universidades como espacios de diálogo y espacios de convivencia y espacios de concientización política, social en todas partes. Eso es una vacuna muy efectiva contra la violencia y contra las pandillas y la guerra que hay en este país. Este país básicamente está en guerra, ¿verdad? Está en guerra social desde hace muchos años, pero tiene tendencias hacia arriba y hacia abajo. Ahorita estamos en un pico de conflicto y de violencia, porque todas las noticias de todos los días es más asesinatos por todas partes. Limón, San José, Punta Arenas, Alajuela, Heredia, Cartago, en todo lado. Cómo sacar a la población joven y a la población que está más precarizada de los barrios obreros y de los barrios marginales de esta situación. La única forma es el apoyo y la ayuda del Estado. Yo no le veo otra, por lo menos a corto plazo, ¿verdad? Un proyecto agresivo de financiamiento de la educación, el sistema de salud, de apoyo a vivienda popular, que la gente viva en condiciones dignas y eso va a bajar un poco, por lo menos un poquito, podría bajar la frustración social y los niveles de frustración que hay en la población costarricense, que está polarizada y en conflicto. Y eso también podría permitir que la gente joven se dedique también al deporte, a las becas, para estudiar, que tengan oportunidades, que puedan salir adelante con tener un trabajo digno, que los haga sentir honrados y los haga sentir buenos ciudadanos. Yo creo que hay un discurso muy peligroso ahí de que la gente que se mete en los actos de violencia lo hacen porque quieren. Bueno, no todos, en realidad, creo que la mayoría entran a ese mundo por diferentes circunstancias muy jodidas que nosotros no entendemos porque no pasamos por ahí, porque quizá crecimos en una familia que nos dio ciertas oportunidades o en un barrio que no es de ese tipo y que además pudimos estudiar y estar en una universidad. Uno no sabe bien lo que está pasando en esas barriadas, etcétera. Los barrios populares en este país, ya, es una cosa terrible, el nivel de marginalidad, de exclusión, de injusticia, de violencia que se viven allí. Entonces creo que es peligroso acudir a estas narrativas de la derecha y de la extrema derecha. Yo entiendo que todos tenemos amigos y familiares que simpatizan con esto, pero yo también lo tengo y yo les hago discusión hasta donde se puede y cuando ya no se puede, pues ni modo. Uno tiene que también entender las frustraciones que tenemos y la desesperación por tratar de construir una sociedad mejor, pero creo que sí, hay que tener cuidado con estas narrativas de polarizantes, de violencia, de echarle la culpa a todos los demás. Nosotros, los del gobierno, no tenemos la culpa de nada, la culpa es de todos los demás. Por ejemplo, esto se va a solucionar con un proyecto punitivista de mayor violencia. Bueno, yo diría, pues, si esa era la solución al estilo Bukele, por ejemplo, ¿por qué en estos 4 años no se hizo nada? Ni siquiera se hizo una declaratoria de emergencia, como para poder maquillar algo, ¿verdad? Nada, nada, no se hizo absolutamente nada. Que una declaratoria de emergencia también puede ser un arma de doble filo, pero no se hizo absolutamente nada. Prácticamente se acabó este gobierno y no se hizo absolutamente nada, ni se lo solucionó nada. Las cifras lo que están señalando es un nivel de desinversión en educación, en salud y en vivienda brutal, como nunca en 40 años, sobre todo a la baja en la inversión al sistema educativo, con una ruta de la educación que nunca existió, con un gobernante que empodera discursos de violencia y actitudes violentas. Eso también le cala a uno en el subconsciente y en el inconsciente. Tener a alguien
que se comporta así gobernando el país, pues, legitima los niveles de comportamiento de violencia en todas las personas, ¿verdad? Es decir, entra a un restaurante, a un bar y va y se le tira encima a otro chaval o grita, se burla, tira insultos, agrede, se burla de otros. Cuando un periodista le hace una pregunta, hace una burla y un chiste y no responde. O sea, no, no, esto es una barbaridad. Es una barbaridad que estemos a este punto en la historia de este país y me parece que hay que preocuparse por eso y que sí, los discursos hacia más violencia y polarización son muy peligrosos, al punto que hoy en día yo creo que la mayoría de, mucha gente de la clase media, mucha gente de las diferentes clases sociales que no apoyan mucho este proyecto, tienen incluso miedo de hablarlo y decirlo porque hay mucha polarización. Entonces, bueno, estos temas son muy importantes. Aquí en los comentarios me parecen muy relevantes. El papel de las redes sociales, bueno, como dice aquí la compañera Sheila, digamos, lo de las redes sociales también es jodido porque la mayoría de redes sociales están en manos de grupos de derecha y de extrema derecha muy fuertes. Eh, las redes Claro. sociales han difundido todo esto a partir de Ujú. fake news, de teorías de la conspiración. En Brasil ganaron las elecciones a partir de un montón de mentiras que difundieron de enredar todo, de malos entendidos por todo, de que nunca hay explicaciones convincentes. Hay un detalle interesantísimo que es que en general los grupos de extrema derecha dan soluciones sencillas a problemas muy complejos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. Esa es la base del populismo como política, ¿verdad? Soluciones sencillas a problemas muy complejos. Costa Rica está en una crisis de inseguridad y de violencia. ¿Qué hacemos? Pues, encerremos a todo el mundo y listo, ¿verdad? Y hay otros países que dicen, "Sí, pues estamos teniendo problemas de inseguridad y de violencia, empecemos a matarlos, y sencillo, ¿verdad? Pero eso es peligrosísimo porque es soluciones muy fáciles a problemas muy, muy difíciles y muy complejos que tienen que llevarnos a una reflexión mayor. Este, que tenemos problemas de inseguridad en las zonas costeras, no sé qué, y ahí empieza la xenofobia y el racismo, entonces echemos a todo mundo, ¿verdad? Estados Unidos está en este momento así. Es decir, la apuesta de Donald Trump y es una cosa horrible lo que estamos viendo en noticias con este movimiento de la policía migratoria, es agarrar a la gente y golpearla, acostarla en el suelo, ponerle amarrarlo ahí, ¿verdad? Esposas y montarlo a un camión y deportarlo, sin ni siquiera hacerle una investigación previa, ¿verdad? Y han deportado un montón de gente. Entonces es bien jodido toda esa cuestión. En los discursos y en las redes sociales, la predominancia y la hegemonía y el dominio lo tiene los ¿Cómo grupos no? conservadores y muy de derechas, eso yo lo tengo muy claro. Y yo creo que aquí lo religioso para muchos de nosotros y de nosotras no debería ser tan relevante porque uno puede ser cristiano de cualquier tipo de denominación, perdón, católico, evangélico, protestante, de cualquiera de las que sea. Y eso es credo religioso. Y dentro de nuestro credo religioso tenemos que ver cómo construimos una sociedad más pacífica, más armónica, que logra convivir y una sociedad, digamos, que se logre poner de acuerdo y que llegue con respeto a acuerdos mínimos. Y yo creo
Y ahí yo pude explicar un poco cómo en Costa Rica también, desde el cristianismo podemos luchar por el acceso a la tierra, por ejemplo, en las zonas Ujú. rurales. Y se luchó muchísimo. Por cierto, en San Carlos hubo un movimiento muy fuerte en ¿Cómo los no? años 80. Yo lo tengo identificado en la tesis y tengo todo eso fotografiado en los periódicos. En 1986-87, con la presencia de sacerdotes, eh, digamos, con vocación social y con sensibilidades por la justicia, que Ujú. lucharon porque los campesinos y la población tuviera tierra para trabajar y para vivir. Los encarcelaron en el año 87, por ejemplo. Bueno, En esa... Costa Rica, en Guapiles, en Siquirres, en Guásimo, hubo tomas de tierras encabezadas y Ujú. dirigidas por sacerdotes en comunidades de base, comunidades eclesiales de base, que llamaban o en pastorales populares, donde se sentaban a discutir y hablaban de los grandes problemas de la comunidad y cómo resolverlos. Y cuando el Estado no daba respuesta, entonces, ¿qué hacíamos? Y tomar tierra, ¿verdad? Claro, La lucha por la justicia. Entonces eso nos puede ayudar también a entender que en el pasado han habido ese tipo de luchas y que yo creo que hoy en día también no deberíamos renunciar a la lucha social porque muy se bien. respete la educación de calidad y el acceso a la salud y el acceso al trabajo, por ejemplo. También. Muy bien. De Ujú. hecho, que esa podría ser una siguiente colaboración de parte de Jorge para que nos cuente esa historia desde San Carlos. Pero ahí ya eso Claro, claro, será en el claro, futuro. con todo gusto. Muy interesante, Jorge, sí, buenísimo. vamos a ir cerrando la transmisión, lamentablemente, porque yo sé que vos tenés clase a la 1 y ocupás Ujú, almorzar. Y también, pues aquí en el TEC, la hora de almuerzo es a la 1:30, a las 11:30, perdón, y hay muchos estudiantes que tienen clase a las 12:30. Así que bueno, es una pena porque ese tema da para más. Las preguntas, yo creo que algunas cosas de las que dijiste ahí, pues creo que tienen que ver con las preguntas que hicieron algunas personas y si no, pues que esta discusión, como vos decís, que continúe en las aulas y que continúe también en los pasillos de las universidades y también pues en nuestras casas. Yo claro. quiero agradecerte nuevamente, Jorge, por esta exposición tan completa, tan importante y necesaria de cara, como dije antes, en el intermedio en el que vos te ausentaste un momento, de cara a las elecciones de nuestro país el próximo año. Costa Rica, como vos dijiste, no está exenta de estos movimientos que podemos llamar, como vos dijiste, protofascistas o con otras denominaciones, y que es importante estar bastante alerta. Muchos estudiantes, eso lo repito otra vez, insisto, van a votar por primera vez. Yo creo que pues estar pilas con esto, informarse, reflexionar críticamente sobre lo que ha pasado es fundamental para un voto informado y responsable. Quiero recordarles a los que todavía están conectados, porque bueno, este dato es importante. Fuimos 75 personas conectadas por Zoom. El profesor Adrián Jaén estuvo conectado con su grupo, lo cual suma mínimo 25 personas más. Es decir, fuimos pues entre 100 personas las que te escuchamos el día de hoy. Y por supuesto que hubo reportes de escucha en Facebook. Así que hubo una porción importante de personas que pudieron aprovechar la charla. Quería rápidamente Ujú, contarles que la próxima semana continuaremos con estas discusiones sobre temas políticos. Tenemos una conferencia que se llama Restricciones a la participación política en Costa Rica. Es sobre el tema de la beligerancia política como una garantía para la contienda política del próximo año a cargo del doctor André Cambronero Torres, jefe del despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Va a ser una actividad presencial a las 10 de la mañana en el auditorio del CETEC, aquí en el campus San Carlos. Ojalá que puedan pues participar. Y por último, recuerden también que para enterarse de las actividades que hacemos, estamos pues en las famosas redes sociales, por ahí hay un Facebook todavía, para quienes tienen Facebook todavía, la cátedra también está en Instagram y los invitamos a que nos busquen para que ahí pues se den cuenta de las actividades que vienen. Sin más, gracias Jorge, gracias también a los que se unieron a la transmisión, que tengan un lindo día y hasta la próxima.